Perdón. ¿Sí me escuchan? Me perdí durante un gran momento. ¿Sí me logran escuchar? Si me pueden escribir en el chat, por favor. Sí, ya. Perdón, pero está haciendo un aire muy fuerte y de repente me sacó el internet, pero lo bueno es que volvió a regresar, así que nos vamos a apurar. Sí, muchas gracias. Ya, si vuelve a pasar lo mismo y ven que ya llevo casi 10 minutos sin entrar, pues ya les mando un mensajito a la plataforma para, para decirnos, sí, qué horror, qué horror. Bueno, vamos a apurarnos porque el viento como que no deja de sonar. Y me da terror que vuelva a pasar lo mismo. Bueno, entonces vamos con la parte de las citas directas. Recordemos que sobre todo citas directas y citas indirectas debemos de decir los únicos datos que vamos a compartir en las citas va a ser los datos de la autoría y el año. Es lo único. Todo lo demás lo vamos a poner en la sección de referencias. Más bien, los datos completos de la fuente van en la sección de referencias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que podemos hacerlo de forma narrativa o de forma parentética. De forma narrativa, acuérdense que dentro de mi texto, como dice aquí, vamos a poner una más cortita. De acuerdo con Soto Rodríguez, 2012, el plagio es un problema que impacta tanto lo académico como lo profesional. Soto Rodríguez es mi autoría, que puede ser una institución, ¿eh? Y 2012 es el año que es lo único que vamos a poner entre paréntesis. O bien lo podemos hacer de forma parentética. Esto quiere decir, al final de lo que yo estoy diciendo, ya sea de forma directa o indirecta, yo abro un paréntesis, pongo los datos de la autoría y el año. El plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Abro un paréntesis, Soto Rodríguez, cierro, 2012, cierro el paréntesis. Muy bien. Entonces, para que lo veamos, capítulo número 2. Nos vamos con el capítulo número 3. Recuerden que cada capítulo tiene sus tablas, que es muy importante que nosotros también las revisemos según lo que tengamos nosotros que compartir. El capítulo número 3 nos va a hacer mención acerca de referencias. ¿Cuál es la estructura de mi referencia? Autoría, fecha, título y fuente. Y aquí tenemos cómo es un ejemplo de la misma referencia. Nos vamos entonces con el capítulo número 4, el capítulo número 4 nos hace mención, nos da ejemplos de lo que son las referencias. Y nos dice, bueno, si tomaste recursos de Prepa Línea CEP, ¿cómo se deben de citar? También si tomamos de otras fuentes, como pueden ser páginas web, como pueden ser este, artículos de revista, de periódicos, audiolibros, videos, series, películas, materiales gráficos, infografías, mapas, audio, podcast, redes sociales también como las debemos de citar, software, tesis de licenciatura, maestría de doctorado, ponencias, leyes, legislaciones también. ¿Cómo debemos de mencionarlo? Nos viene la estructura y nos da el ejemplo. Y el capítulo número 5, que con eso terminamos el manual, es tablas y figuras. Recuerden que las tablas y figuras nos permiten terminar de completar o reafirmar lo que estamos diciendo o que quede totalmente entendible. Como pueden ser las tablas, a lo mejor es más fácil que yo entienda las identidades trigonométricas de esta forma. La función, la definición, la razón y la abreviación en una tabla, a que lo vean en un texto, ¿no? Posiblemente queda menos entendido. Y también cuando utilizo las figuras o fotografías, qué datos deben de tener, debemos enumerarlas, ponerles una pequeña nota, o bien cuando tenemos una figura con varios elementos, qué es lo que nosotros obviamente podemos compartir. Y termina el manual diciendo si utilizamos obras de arte también qué datos nosotros debemos de agregar. El nombre de la obra, el número de la figura, los datos del autor y el año que se dio a conocer la obra. Y con eso terminamos lo que es la revisión de nuestro manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP que hemos visto a lo largo del módulo. Recuerden que este formato lo trabajan en muchas instituciones académicas, así que ustedes pueden compartirlo con, pues con sus
conocidos, con quien también se estén formando, les va a servir para los demás módulos en Prepa Línea CEP, y si quieren ustedes continuar su formación académica, estudiar alguna licenciatura, alguna carrera, también les va a servir. Entonces, ténganlo ahí a la mano porque es un material que les va a servir bastante. Muy bien, salgo de aquí y me voy a la presentación de esta semana para que veamos qué tenemos que hacer esta semana. Y bueno, es una semana, le llamamos semana 4, es una semana de integración, donde nosotros integramos todos los conocimientos que hemos recibido en las 3 semanas anteriores y los presentamos o los trabajamos en nuestro proyecto integrador o en nuestro foro de integración. Entonces, por eso muchos de los recursos que vamos a ver en esta semana, pues los hemos visto ya en semanas anteriores. Por eso hacemos como un pequeño repaso desde qué es la argumentación, que es algo con lo que incluso se llama así nuestro módulo, pues la argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista de forma oral o escrita, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Recuerden que entonces cuando estamos hablando de un discurso tanto oral o escrito, ahí entendemos también por qué comúnmente nos pide la actividad, escribe un ensayo y después nos dice, bueno, de los 3 argumentos, un ejemplo, de los 3 argumentos que tú escribiste, toma uno de ellos y tienes que grabarlo en un audio y decir la justificación de cómo construiste ese argumento. Entonces quiere decir que nosotros también estamos trabajando con la parte oral y con la parte escrita. Tenemos que aprender a hacer las dos. No podemos quedarnos únicamente con aprender a escribir, porque en algún momento también nos encontramos con la necesidad de que tenemos que pues presentarlo o hacer este discurso, hacer una justificación de lo que nosotros estamos diciendo. Por eso es muy importante que trabajemos obviamente con los dos aspectos. ¿En qué tipo de textos nosotros podemos argumentar? Pues podemos argumentar lo que son en ensayos que ya hemos estado haciendo, reseñas críticas, artículos, monografías. En la parte del periodismo podemos hacer artículos de opinión. Un artículo es cuando nosotros identificamos un problema y presentamos una posible solución, pero para ello trabajamos con argumentos, argumentos a favor, argumentos en contra. También en la parte de las leyes, las legislaciones, también trabajamos mucho con los argumentos, porque tenemos que justificar alguna postura o defender alguna situación. Entonces, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos textos no son en un 100% argumentativos. Pueden utilizar estos textos otras formas de organizar o compartir la información, como puede ser por medio de una exposición, de una narración, de una descripción, en fin, otra serie de elementos que complementen lo que nosotros estamos diciendo. También, ¿qué tipos de argumentos podemos usar? Argumentos de autoridad. Por ejemplo, cuando una persona ya tiene una trayectoria muy grande o ya tiene una formación académica muy amplia, pues puede utilizar lo que son argumentos que son de autoridad porque su conocimiento, su trayectoria y su experiencia se la han dado. También podemos utilizar lo que son datos y hechos. Aquí estaríamos hablando de que a lo mejor un dato me permite tener credibilidad en el argumento que estoy presentando o hacer una ejemplificación sobre algo. Queda más claro que tan solo compartir una serie de palabras que no permiten tener claridad en el argumento que nosotros estamos. Pues bien, también recordemos que siempre y casi en todas las actividades se nos pide que construyamos un argumento. Que recordamos que un argumento se compone por premisas que nos llevan a una conclusión. Nuestras premisas son ideas completas que obtenemos por base de la experiencia, por base del estudio, por base de una investigación, en fin, por diversos caminos vamos obteniendo lo que son las premisas. Estas ideas completas, la sumatoria de ellas nos permite generar una conclusión. Por lo tanto, mi conclusión es más completa porque incluye lo que son las premisas. Recordemos el ejemplo que tuvimos desde la primera sesión sobre las premisas que nos decía, la pintura cubista es la representación gráfica de figuras geométricas. Esa era una premisa. La segunda premisa decía, Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista.
Y entonces al final decía la conclusión, por lo tanto, Pablo Picasso es, y seguía, quiere decir que la conclusión era la conjunción de las dos premisas anteriores. Entonces, por lo tanto, mi conclusión, pues es mi argumento, pero mi argumento estuvo compuesto de premisas, de estas ideas que obviamente se van a generar. Entonces, no perdemos de vista que un buen argumento está compuesto por estas premisas. Esto quiere decir la justificación de lo que yo estoy diciendo, diciéndolo de forma justificada, argumentada, que es el resultado de una investigación, de una lectura, de una serie de conocimientos que he estado adquiriendo. En esta semana, también como lo hemos hecho con anterioridad, vamos a tener que realizar un ensayo, por lo cual aquí les compartí lo que son los 5 pasos para poder realizar un ensayo. Paso número 1, lo que es el análisis. Vamos a analizar las preguntas sobre el ensayo o las indicaciones sobre el ensayo. En esta semana es la semana donde ya no podemos seguir trabajando sobre el tema la legalización de las drogas. Es decir, que tenemos que elegir un nuevo tema, empezar a planificar la investigación, dónde voy a buscar la investigación y los temas que yo quiero, dónde voy a conseguir esta información, dependiendo también qué objetivo quiero con mi investigación. Entonces, es necesario definir este proceso que vamos a realizar, nuestro tema también para el ensayo. Ya que tenemos esto, vamos al paso número 2, que es el borrador. Quiere decir, ya hicimos una lluvia de ideas de todo lo que yo pude encontrar. A lo mejor voy a hablar sobre la falta de agua, ¿no? En la colonia. Y entonces empiezo a hacer lo que yo quiero mostrar sobre posibles soluciones, ¿no? Entonces empiezo a hacer una lluvia de ideas de, bueno, que encontré situaciones que en la historia han pasado, a lo mejor en otros países, cuáles han sido posibles soluciones que se han presentado, estadísticas, en fin, hago mi lluvia de ideas de todo lo que encontré con mi investigación y lo organizo. Porque a lo mejor lo primero que yo quiero es la historia, cómo en otros momentos de la humanidad ha pasado algo similar. Entonces, primero necesito compartir esa historia que estamos repitiendo y después presentar las posibles soluciones. Quiere decir, organizo. Y ya que organizo esto, quiero primero, esto después y esto al final, entonces ya empiezo a escribir mi ensayo, para lo cual paso al paso número 3, que viene a ser la estructura. Recordamos que el ensayo está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información. Recordemos que la introducción es cuando nosotros vamos a decir de qué va a tratar mi ensayo, aunque en ese punto de la estructura no voy a desarrollar los temas, sino nada más voy a decir, pues aquí en el ensayo, ustedes se van a encontrar con que les voy a compartir datos sobre momentos históricos donde también hemos vivido diversas sequías y también les voy a compartir pues algunas posibles soluciones que se han aplicado en ese momento y que nos podrían servir para el momento. Pero no las estoy diciendo, sino simplemente estoy diciendo lo que van a encontrar. Quiere decir que mi introducción me va a servir también para motivar a mi lectura. Luego pasaría a la parte del desarrollo. Recuerden que el desarrollo es donde ya yo, pues como dice su nombre, desarrollo las ideas principales. A lo mejor lo que yo quiero es dar 2, 3 ideas de posibles soluciones. Entonces, ahí las voy a plasmar y las voy a desarrollar, que decir, voy a extender, voy a dar ejemplos, voy a definir, etc. El mayor trabajo lo llevamos en el desarrollo. Y no olvidemos que si en mi desarrollo yo incluyo información, entonces yo voy también a incluir mis citas directas y mis citas indirectas, como les he dicho. Por lo menos incluyan una cita directa y una cita indirecta para que se acostumbren a que tenemos que compartir eso. Y no olvidemos que no debemos de caer en el plagio. No puedo copiar tal cual información y pegarla lo que es en mi trabajo, porque estamos cayendo en plagio. Entonces, si hay dudas sobre eso, recordamos que tenemos el manual. Y mi conclusión en donde yo voy a hacer el cierre de todas mis ideas, yo ya voy a concluir, a lo mejor nada más menciono las 3 soluciones, o a lo mejor cierro con una invitación o con alguna pregunta. Y al final, como también nos dice el manual, vamos a incluir nuestra sección de referencias. Esto quiere decir, aquí sí ya pongo los datos completos de las fuentes de información que me han compartido datos o han enriquecido mi conocimiento.
Pasamos al paso número 4, que es el título, que aunque pensamos, ¿por qué el título va al final si ya hice todo mi trabajo? Pues porque ya en este momento yo ya estoy con todo el conocimiento necesario para poder sacar un título. ¿Qué podemos hacer? Pues si ya tengo todo el conocimiento de mi ensayo, saco 10 posibles títulos. Y entonces ya yo pregunto, oigan, a los demás les digo, ¿de qué va a tratar mi ensayo? Y que me seleccione de mis 10 títulos cuál consideran que es el más oportuno para poner. Entonces, posiblemente esto me ayuda a decidir qué título le voy a colocar a mi ensayo. Y por último, el paso número 5, que es la lectura. Yo ya hice un borrador de mi ensayo y en este momento puedo hacer una revisión. Puedo volverlo a leer, puedo encontrar errores de dedo, errores gramaticales, errores de ortografía, o puedo agregar o quitar información según sea necesario. En fin, estos son los 5 pasos para poder hacer un ensayo y para que nos quede también más claro de cómo podemos hacer un ensayo, pues vamos a ver el siguiente video. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ¡ay, es que este está bien padre! Porque sí, que este... bla, bla, bla. Y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial.
Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea, puedes expresármelo en los comentarios con un like, un dislike, un mensaje, lo que tú gustes. Estamos aquí precisamente para ayudarnos. Así que Dios te bendiga mucho. Muy bien, yo creo que nos ha quedado muy claro cuál es la estructura que debemos de tener en un ensayo, cuáles son los puntos que conforman un ensayo para poderlo escribir correctamente. A ver, respondo. Ya, estamos aquí. Respondo a la pregunta del chat que me hicieron, que dice, asesora, ¿puedo seleccionar el tema del autor, híbridos y eléctricos, o tiene que ser un tema en el que más gente esté interesada? No, el tema que tú quieras, sin ningún problema. Podemos trabajar del tema que nosotros queramos. Voy a apurar porque ya saben que como que el aire está muy fuertecito. Ok, voy a compartir la presentación para ir terminando porque aunque el aire no nos deja. Bueno, nos vamos ahora sí a ver qué tenemos que entregar esta semana. Vamos a entregar el proyecto, mis argumentos finales. Tenemos que elegir un tema que nos interese, que tenga repercusiones en el entorno, que sea importante para algo, ¿no? Sí podemos
No es necesario que escojamos un tema que sea de interés general, pero sí por lo menos que le interese a algún sector. 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recordemos que el problema de investigación nos ayuda a que empecemos a partir de ahí nuestro problema, nuestra investigación. Entonces necesitamos determinar un problema para encontrar una posible solución. En 3 líneas se escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema, cuál es la importancia de este tema. El punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. Recordemos que mi hipótesis es una suposición. Entonces, aquí voy a poner mi suposición. ¿Puede ser el tema del foro de integración? Sí, también podemos trabajar con ese tema. En el punto número 5, escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. No sé, si voy a hablar de la falta de agua, entonces puede ser la historia, porque a lo mejor voy a compartir la historia y ya podemos encontrar otra ciencia, ¿no? 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. Quiere decir qué pasos yo hice o dónde busqué información. No sé, en una página web especializada, o en una biblioteca virtual, dependiendo de donde hayamos buscado información. En el punto número 7, argumenta tu postura acerca de ese tema. ¿Qué es lo que yo opino, ya de forma personal, sobre ese tema? En el punto número 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión. Quiere decir, voy a hacer mi argumento 1 y pongo premisas y conclusión y escribo lo que debe de ser en cada uno. Y así lo voy a hacer en los 3 argumentos. No podemos poner solamente la conclusión, tenemos que poner premisas y conclusión. Así como nos indica la actividad, así lo debemos de hacer. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Incluimos los 3 argumentos, pero sabemos que yo aquí en el punto 5 ya mencioné cuáles son las 2 ciencias que me van a dar información. Esas ciencias pues también tengo que incluir su información dentro del ensayo. En el punto número 10, vamos a grabar un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en una nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Ya hemos visto esta parte de grabar audio, de que es muy importante primero probar la grabación del audio, la liga, para que veamos que sí se escucha correctamente y entonces la podamos nosotros. ¿Hasta aquí alguna duda sobre el proyecto integrador? ¿Dudas, preguntas? En el punto número 8, debemos escribir argumento, premisa y conclusión en el cuadro debemos escribir a un lado del cuadrito premisa, ya sea premisa 1 o premisa 2, y luego la conclusión. Entonces, eso lo debemos de hacer en cada uno, por favor, porque así tenemos la indicación. ¿Ok? Bueno, nos vamos entonces a mi foro de integración. Perdón que me vaya un poquito rapidito, pero el aire está muy fuerte y me vaya a pasar lo mismo. Foro de integración, tenemos el mejor avance científico. Aquí vamos a trabajar sobre el mejor avance científico. Entonces debemos escoger uno. Son 5 aportaciones que debemos de hacer. En la primera aportación vamos a responder a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios de que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En la tercera participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En la cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que ha refutado tu aportación. En caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la participación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En la última aportación,
redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, desde de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Recuerden que para saber qué se espera de su participación en el foro es necesario revisar la rúbrica. Recuerden que como ya lo hicimos en la segunda semana cuando también trabajamos con un foro, debemos de pues responder, hacer por lo menos las 5 aportaciones con lo que se pide cada una. Estamos en un módulo de argumentación y por lo tanto debemos de argumentar nuestras respuestas. Como decía el video, sustentarlas en hechos o datos verídicos. Ahora, ¿qué más debemos de hacer? Pues estamos todos, estamos todos en un mismo foro, entonces es la oportunidad para fomentar el respeto y la tolerancia. Esto quiere decir aplicar las reglas de netiqueta, así se dice, netiqueta con él. Y por último, no olvidemos que en un foro no es una actividad y por lo tanto, es necesario la participación todos los días que dure lo que es el foro. Entonces, por lo menos participemos en la semana o si ya no lo alcanzamos a hacer, pues empecemos desde hoy y ya lo hagamos hasta el domingo, que todavía está abierto el foro. Entonces, porque si ustedes dejan sus participaciones para un solo día, baja calificación. Y recordemos que en una participación no puede incluir, pues en esta participación voy a incluir la primera, la segunda, la tercera y la cuarta aportación. No puede ser. Y no es válido. Tiene que ser una y obviamente en un día diferente. Cada una en un día diferente. Les incluí también esta información en el foro de integración, no es para que lo utilicen, nada más es para que tengan una idea, si ustedes quieren ocuparlo lo pueden hacer, para que tengan una idea de avances. Estos son avances tecnológicos que se utilizaron para combatir la pandemia del COVID-19, como Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, web y chatbots para autotext y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. También, nos queda como de reflexión para seguir reflexionando en este tema y que lo hemos visto desde un principio, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? ¿La hemos mejorado? ¿No la hemos mejorado? ¿Sabemos que es necesaria? Lo dejamos como pregunta de reflexión. Y no olvidemos que también en esta última semana tenemos 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. ¿Cómo las respondemos? Pues estudiando todos los recursos de la plataforma. Tenemos una autoevaluación. Esta actividad sí genera un porcentaje. Entonces, hay que tener mucho cuidado en contestarla porque a veces la contestamos, pero no la mandamos. Entonces, verifiquemos esto de que la hayamos hecho. ¿Cómo podemos verificarlo? Una vez que la contestemos, dejemos pasar un tiempo y revisemos el portafolio de evidencias. Ahí se tiene que manifestar que ya hemos hecho la autoevaluación. Si no, volvamos a ingresar para que veamos si hicimos el envío de forma correcta. No olvidemos que este domingo que viene, que es 26, según yo, domingo es nuestra fecha de cierre de nuestro módulo. Después de esa fecha, obviamente ya no tenemos extensiones para la siguiente semana. Por favor, entreguen antes de tiempo, porque ahorita, como pueden ver, de repente no hace nada de aire, de repente hace mucho y se lleva al internet y no sé en qué momento regrese. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones, entreguen antes de esa fecha. Si pueden viernes, sábado, mejor, para que no tengan ningún problema. Y para ir concluyendo, yo ahorita hago mi pase de lista. Les comparto esta frase que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Hoy te voy a pasar lista y terminando voy a descargar las grabaciones. De todos modos, aún así, les voy a compartir la grabación de un módulo antes, de este mismo día, porque no sé, con estos cortes que tuvo, no sé cómo voy a quedar la grabación, pero para que ustedes puedan tener una grabación también completa. Entonces, la frase, si no fuera duro, todo el mundo lo haría, es la dureza lo que lo hace grande. Déjenme hacer el pase de lista. Recuerden que si me falta alguien, por favor, si tenemos ahí que dice Oppo, es momento de que ahora sí me lo pueda poner en el chat para que yo pueda revisarlo. Pero ahorita que tengo. Angélica Flores Sosa,
Tenemos a Eduardo Bautista. Tengo a Graciela Gudiño. Tengo a Luis Godoy. Tengo a Maribel Armenta. Tengo a Pablo González. Y tengo a Yadir. No le falta. ¿Qué dice Opo? Déjenme ver. Ruth Monroy. Ok. Ruth Monroy. Ok, perfecto. Muy bien, entonces creo que no me falta nadie. Pues les agradezco mucho su presencia. Perdón por estos idas y regresos, pero ya saben que así es la tecnología. Entonces, pues cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.